Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, muñeca bielorrusa. Conversamos con el periodista Nicolás Sepúlveda, director de Reportea. También María Jara Quemada, abogada experta en integridad y transparencia. Lo que importa es presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor. La bomba de racimo, conocida como el caso Hermosilla, sigue dejando esquirlas que explotan en múltiples puntos de la élite política, económica y judicial. El último de estos bombazos tiene un nombre llamativo y consecuencias profundas para el sistema de justicia. Este martes en la noche fue allanada la casa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Ella, recordemos, era una de las figuras más poderosas de la Corte Suprema en su doble condición de abogada y experimentada política con amplio acceso a los círculos del poder. Vivanco cayó cuando sus chats con Hermosilla revelaron cómo ambos mantenían contactos indebidos para fallar causas relacionadas con los clientes de Hermosilla, componer salas favorables a sus intereses e incluso conspirar para lograr nombramientos judiciales a la medida de los deseos del penalista. La evidencia fue tan contundente que los propios Supremos la destituyeron y luego el Senado adicionalmente aprobó una acusación constitucional en su contra y con ello la dejó inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años. Pero las revelaciones sobre Ángela Vivanco recién comenzaban. Su caída sacó a la luz un caso que se comentaba hace rato en los pasillos de tribunales y que fue bautizado por la prensa como la muñeca bielorrusa, recordando a esas muñecas rusas que se van abriendo una dentro de la otra. Aquí también, cada revelación del caso abre el paso a una nueva trama de corrupción. Es el conflicto entre un consorcio bielorruso-chileno y Codelco, tramitado con sospechosa celeridad en beneficio de la empresa extranjera por Ángela Vivanco. Las sospechas iniciales dieron paso a investigaciones y ahora el esposo de Vivanco, junto a 2 relevantes abogados involucrados en esta trama, han quedado detenidos. El círculo sobre la ex todopoderosa ministra se comienza así a estrechar. Los detalles de esta trama los vamos a conversar dentro de algunos minutos, pero antes quiero tomarme un momento para explicar por qué este tema importa. Estamos hablando aquí de corrupción en el más alto nivel. La sospecha es que una empresa de capitales extranjeros pagó para torcer la justicia y lograr una serie de resoluciones favorables por un total de 17.000 millones de pesos, que debió pagarles una empresa pública chilena. Los dueños de Codelco somos, les recuerdo, todos nosotros, y por lo tanto ese dinero salió, a fin de cuentas, de nuestros bolsillos. Y es corrupción, insisto, al más alto nivel. No estamos hablando acá de mojar a un funcionario municipal para que otorgue una patente, o de pasarle unas lucas a un juez de policía local o a un carabinero para intentar sacarse un parte. No, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, la institución que está en la cúspide de nuestro sistema judicial, que es la última garantía a la que podemos recurrir los ciudadanos cuando nuestros derechos son conculcados o estamos siendo víctimas de una acción ilegal. La sola posibilidad que se está investigando de que se pueda comprar un fallo favorable de la Corte Suprema abre preguntas muy incómodas y nos debe hacer reflexionar acerca de qué tan podrido está el edificio de la institucionalidad en nuestro país. Lo primero, por cierto, es llegar al fondo de esta indagación, el rol de Vivanco, de su marido, Gonzalo Migueles, y de los abogados indagados en la causa, los 2 que ya tienen una orden de arresto en su contra, y otros con poder y con contactos políticos. Y también ir más allá, porque este fallo, habrá que recordarlo, no lo decidió sola Vivanco.
También la propia limpieza de la Corte Suprema, que parece fracturada en dos bandos, entre quienes quieren dar señales de rigurosidad y quienes buscan levantar defensas corporativas. Hay que recordar que después de la destitución de Vivanco, la Corte Suprema ha dado señales mixtas. Fueron rigurosos con la jueza Verónica Sabaj, pero bastante blandos con el juez Antonio Ulloa. También esto es un recordatorio sobre reformas pendientes que discutimos mucho el año pasado cuando explotó el caso Hermosilla, pero que parecen haber quedado en un segundo plano del debate. Por ejemplo, la regulación de los nombramientos judiciales, las relaciones muchas veces incestuosas entre jueces, abogados y poder político. La muñeca bielorrusa y todas las consecuencias que se van abriendo cuando la vemos, ese es el tema de hoy en Lo que Importa. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Queremos presentarles ahora la audioserie 1412, esto es Sin Juzgar, que muestra situaciones reales de consumo problemático de alcohol y otras drogas, casos que pueden darse en distintos contextos y afectar a cualquier persona. Se cuentan historias para generar conciencia sobre la importancia de mirar el fenómeno del consumo sin prejuicios y sin estereotipos, sin juzgar. Y por eso es importante recordar que existen espacios de apoyo y orientación. El Fono de Drogas y Alcohol 1412 es un servicio gratuito, anónimo y confidencial para ayudar a quienes se enfrentan consumo de alcohol y otras drogas y también a los entornos más cercanos. Los dejamos con una presentación entonces de esta serie. Este es un espacio para hablar. Si quieren, me cuentas el motivo de tu llamada. Es por mi hijo. A veces, no siempre, pero a veces como que he llegado a sentir que me gustaría encontrarle algo en la pieza. No sé, alguna droga, algo. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque al menos así podríamos hablarlo de frente. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estamos con un amigo de la casa, ustedes lo conocen muy bien, periodista de investigación, Nicolás Sepúlveda. ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Importa. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás tú? Nico, bueno, tú has estado reporteando esta lista de la muñeca bielorrusa. Has estado en todo el caso Hermosilla, por cierto, hemos hablado muchas veces de esto. El domingo hubo un reportaje de Chilevisión que tú estuviste ahí en la Sí. investigación, 2 días antes con muchos de estos antecedentes. Anoche, de hecho, yo estaba transmitiendo en vivo el noticiario, que estábamos mostrando en vivo los allanamientos y todo. Veo que Migueles llega a entregarse y Nico Sepúlveda estaba ahí. Con la grabadora. Sí, estaba reporteando. Así que Qué importante, yo encuentro a veces detalles, datos. Claro. Así que ha estado investigando minuto a minuto y en terreno lo que ocurre en este caso. Impactante. Hagamos un poco de historia, Nico. Partamos por Ángela Vivanco, ¿no? ¿Cómo se produce esta caída de Ángela Vivanco que empieza a desencadenar entonces esta cascada de revelaciones? En septiembre del año pasado publicamos en Ciber un reportaje con los chats de Ángela Vivanco con Luis Hermosilla. Ahí quedaba claro que Luis Hermosilla le había ayudado a llegar a su cargo en la Suprema y que después ella le devolvía el favor con diferentes faltas a la probidad, como lo calificó la Corte Suprema, ¿ya? Todas las cámaras se posaron sobre Vivanco y los abogados de Codelco, particularmente en esta causa, estaban muy suspicaces con la actuación de Ángela Vivanco en una causa judicial específica que había perjudicado a Codelco. Ya en Codelco tenían dudas desde antes, digamos. Ya les había parecido raro lo que había ocurrido en este caso. Ángela Vivanco falló 6 veces en esa causa judicial contra Codelco, siempre beneficiando a un consorcio bielorruso, Velaz Movitech, que había presentado un recurso de protección contra Codelco. Eso es importante, no es un fallo del que estamos hablando, No, 6. Es una andanada de fallos. De hecho, en esa batalla judicial que duró un año aproximadamente y se libró en la tercera sala de la Corte Suprema, la Constitucional, que integraba Ángela Vivanco, la única vez que Codelco ganó una resolución fue en el verano de 2024, cuando Ángela Vivanco estaba de vacaciones. Cuando ella vuelve de vacaciones, esa decisión se revierte y vuelve a ganar Velaz Movitech. O sea, ella vuelve y vuelve a ganar la empresa bielorrusa. Exactamente. Eso se tradujo
en que Codelco estuvo obligado por los fallos de la Suprema a pagarle más de 17.000 millones de pesos a esta empresa bielorrusa, chilena bielorrusa, que había presentado este recurso de protección porque Codelco había suspendido unilateralmente un contrato. Era un contrato para que CBM construyera camino en la división Salvador de Codelco. Ahí resultó que por problemas de seguridad de CBM murió un trabajador, un señor de apellido Trigo. Codelco consideró que además de ese hecho gravísimo habían atraso en los trabajos y finiquitó el contrato. CBM contrató a sus abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos, Gabriel Silver y iniciaron esta ofensiva que resultaron victoriosos. Como era demasiada la victoria, además hubo un problema en las tramitaciones, Ángela Vivanco apuró la causa, etcétera. Eso lo demostró la Corte Suprema, fue uno de los motivos por los que la expulsaron del Poder Judicial. En Codelco estaban muy suspicaces y sospechaban mucho de la actitud de Vivanco. Y cuando aparecen los chats de ella con Hermosilla, dicen, bueno, esta señora no es proba. Claro. Deja volver un poquito atrás, Nicolás, porque tú lo decías, no solamente es que ella haya fallado en todos los casos a favor de la empresa bielorrusa, no solamente es que la única vez que pierde la empresa bielorrusa es cuando ella no estaba, sino que ella, además del fallo, de votar de alguna manera, tuvo un rol importante en la tramitación y en la celeridad de estos recursos. Sí, la Corte Suprema, porque a ella le abrieron un cuaderno de remoción después de que se publican sus chats con Hermosilla, y ahí se acredita que ella hizo que esta causa de Velasco Movitech se le saltara a la fila. Es decir, le dijo a las relatoras que la vieran esa causa antes de otras que estaban más antiguas, ¿no? Se ven por orden de antigüedad. Claro. Y además hubo un problema también con la admisibilidad, se vio sin tener una firma correspondiente, hubo irregularidad en la tramitación, además de estos fallos favorables, ¿no? Por eso es que ya en los pasillos de tribunales de alguna manera se veía con sospecha este caso. Exactamente. Perfecto. Aparece esto entonces, tú dices, aparecen los chats con Hermosilla, ¿y cómo se llega a determinar que podría haber eventualmente algo más en la actuación de Vivanco? Esto se ha dicho poco, aparecen los chats con Hermosilla y los abogados de Codelco presentaron una denuncia, no una querella, una denuncia ante el Ministerio Público y se abre una investigación por cohecho, prevaricación, tráfico de influencia. Así se empieza a investigar la relación de Ángela Vivanco con los abogados de la llamada trama bielorrusa, ¿no? Que la bautizó así Juan Diego Montalva, que en ese momento estaba en el mostrador. 13 meses de investigación. Nosotros ya habíamos contado un reportaje en La Bota hace algunos meses que se había ampliado la investigación al lavado de activos, porque habían detectado que habían maniobras para esconder ciertos pagos. Y luego de 13 meses de investigación, ya lo que ocurrió ayer martes, no lo vimos todo, la detención de Gonzalo Miguel, la pareja de Vivanco, detención de Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos abogados de CBM en la tramitación de esa causa. De lo que sabemos, ¿qué antecedentes hay? Porque una cosa es decir, Ángela Vivanco votó 6 veces a favor de esta empresa. Hizo acciones, digamos, que uno podría decir que son favorables a la empresa. Pero ¿cómo se llega a determinar aquí puede haber cohecho, digamos? Aquí puede haber pagos a cambio de las gestiones que hace Ángela Vivanco. La investigación del Ministerio Público, y eso lo relatamos en un artículo que está en reportea.cl, logró trazar el pago de una coima a Ángela Vivanco. Esto fue así, para explicarlo más o menos en simple. Los 17.000 millones de Codelco a Velasco Movitech no fueron de una sola vez, ¿no? Por eso son 6 fallos. Primero fueron 11.000 millones, después un reajuste, después Velasco Movitech le decía a Codelco, le decía a la Corte, quiero que también Codelco me pague la desmovilización de las máquinas. O sea, bueno, cada uno de esos fallos es plata. Más platita, ¿no? El último pago, que fue en junio de 2024, que ahí termina esa pelea judicial, era por un reajuste de intereses, ¿ya? Eso significó algo así como 1.026 millones de pesos. El último pago de Codelco a Velasco Movitech. Los abogados de Velasco Movitech le dicen a la Corte, por favor, que este último pago sea en la cuenta corriente de uno de mis abogados, Eduardo Lagos. Y así ocurre, ¿no? Codelco deposita esos 1.026 millones en una cuenta corriente del Banco Itaú, de Eduardo Lagos. La investigación de la Fiscalía logró trazar qué pasó con esa plata, ¿no? Parte fue a una sociedad de los inversores chilenos de Velasco Movitech. Velasco Movitech estaba en quiebra, querían evitar que les congelaran esas plata. Una sociedad que se llama Mar Adriático, 860 millones de pesos. Por eso es que piden que se triangule la plata, que no se le entregue directamente a la empresa, sino que al abogado, y el abogado luego mueva ese dinero entre distintas cuentas. Exactamente. Se la pasa a Mar Adriático, una sociedad distinta de los mismos inversores chilenos de Velasco Movitech. Otros 165 millones se los deja Eduardo Lagos como honorario, ¿no? Nosotros en el reportaje pudimos acceder a una carta de honorarios que le manda Lagos a Velasco Movitech donde explica el detalle de esos pagos, ¿ya? Y hay un delta, hay una diferencia. 1.026 millones menos 860 menos 165, algo así como 40 y algo millones de pesos. La investigación de la Fiscalía logró trazar qué pasó con esos millones, ¿no? El día
El 14 de junio de 2024, Eduardo Lagos recibe el pago de Codelco. Ujú. 3 días después, el 17 de junio, gira un cheque por exactos 45 millones de pesos a un señor que se llama Miguel Ángel Ovieta. Miguel Ángel Ovieta es un trabajador de una casa de cambio que funciona en Santiago Centro, en la calle Agustina, que se llama Inversiones Suiza, ¿ya? Él cobra ese cheque y en efectivo se lo pasa al dueño de la casa de cambio que se llama Harold Pizarro. Esto es importante porque Harold Pizarro tiene antecedentes, fue formalizado en 2021 por contrabando de oro y también por lavado de activos, en una trama, una causa grande de tráfico de oro desde la Amazonía de Perú, pasada por Chile y se vendía a países como Dubái o Suiza. Ajá. ¿Ya? ¿La del Rey del Oro? No. O- Tiene alguna Ya. relación con Harold Vilches, pero no es exactamente ok. la misma cosa. Harold Pizarro establece la investigación de la fiscalía, le pasa esos 45 millones en efectivo a Gonzalo Migueles. Y aquí está el lavado de activos y acá dice la fiscalía que es donde se trató de esconder la coima. Ajá. Gonzalo Migueles era cercano con 2 conservadores de bienes raíces, Sergio Llaver, de Puente Alto, y Yamil Nagle, de Chillán. Dividió estos 45 millones y le entregó a estos conservadores parte de esos dinero en efectivo y ellos le devolvieron el dinero a través de transferencias bancarias. Ahí está el lavado de dinero, ¿no? El lavado de dinero es cuando se trata de esconder un pago ilícito, simulando un pago con todas las de la ley, como una transferencia bancaria. Eso podría haberse explicado porque efectivamente Migueles era, que en la pareja de Vivanco, había sido asesor, tanto de Llaver como Nagle. El problema es que cuando el OS7 de Carabineros, porque a ellos le levantaron a todo el secreto bancario, a Migueles, a Vivanco, a Vargas, a Lagos y a Silver, exdiputado. Carabineros está analizando estos pagos y se da cuenta de que, claro, Llaver, por ejemplo, le pagaba 3 millones mensuales a Migueles. Y de repente, entre el 17 de junio y el 28 de junio, aparecen 4 transferencias por un total de 19 millones, que escapaban a la norma. Ujú. Y en paralelo, lo mismo Nagle, ¿no? En un periodo también muy corto de tiempo, realiza 5 transferencias por un total de 25 millones. Realizaron más indagaciones a la fiscalía, tomaron testimonio, revisaron documentación. Recordemos que hace poco más de una semana allanaron al conservador de bienes raíces de Chillán y de Puente Alto. Yo entiendo que ahí además obtuvieron declaraciones muy relevantes para la investigación. Y bueno, todo termina en estas jornadas de allanamiento de detención el día de ayer que sorprendió a todo el país porque, bueno, no estamos habituados a que una exministra de la Corte Suprema esté siendo enjuiciada por recibir pagos a cambio de sus fallos judiciales. Y una triangulación súper sofisticada, entonces, y hecha de alguna manera con la idea de que alguien puede en algún momento ir a ver esa trazabilidad. O sea, se hacen transferencias a terceros, se paga plata en efectivo, digamos, para no dejar evidencia de todas las transacciones. O sea, Exacto. hay una intención bien clara de decir aquí tenemos que evitar que esta plata sea trazable y buscar una serie de cómplices para lograr eso. Exactamente. Mm. Y hay que ver ahí las relaciones, porque por ejemplo, yo te decía que Harold Pizarro, el dueño de la casa de cambio, ¿no? Que participa en el lavado del dinero, fue formalizado en 2021 por lavado de activos en esta causa de tráfico de oro. Bueno, los abogados de Harold Pizarro en esa causa eran justamente Mario Vargas y Eduardo Lagos, los mismos abogados de CBM que participan y que ahora están detenidos. Ya, o sea, era gente de confianza en casos anteriores. Exacto. Hay varios elementos que salen de aquí. Por lo tanto, la trazabilidad de la plata llega hasta que Migueles recibe estas transferencias de los conservadores. Exactamente. Hasta ahí llega. Ángela Vivanco, no sabemos si recibe directamente esa plata. La plata se queda en la cuenta de su marido. Es una cuenta que comparten. No la comparten. Yo pude revisar en detalle tuve varias semanas revisando en detalle esas cartolas bancarias. No se aprecia ahí que Migueles transfiera íntegramente estos dineros a Ángela Vivanco. Pero ellos son una pareja, viven juntos, ¿no? Una casa bien grande ahí en Las Condes y comparten gastos. Es decir, Migueles, por ejemplo, pagaba el arriendo de esa casa, una casa que el arriendo vale más de 3 millones de pesos mensuales. Lo pagaba con la misma cuenta bancaria en que recibe estos pagos, esta coima que dice la fiscalía de Velas Movitec. También realiza algunas transferencias a Vivanco, ¿no? Que podrían ser normales en una pareja. Hay transferencias de 1 millón de pesos, 800.000 pesos, pago de tarjetas de crédito, de supermercado, en el fondo sustentar la vida en común. Perfecto. Sobre Migueles, ¿había otros antecedentes sobre él antes de que se llegara a esto de que finalmente esta trazabilidad de la plata indica su participación? ¿En esta causa? Sí. Es que Migueles siempre fue sospechoso. Mira, los antecedentes de la Comisión de Ética de la Corte Suprema, que es donde se investigó a Ángela Vivanco al interior del Poder Judicial antes de que la destituyeran, ahí habían testimonios que aseguraban que se mantienen secretos hasta el día de hoy, que Gonzalo Migueles era quien negociaba por pagos, por fallos a nombre de Ángela Vivanco. Hay gente que declaró que existía un tarifario por fallo.
y que esto de Codelco no habría sido la única causa. Un tarifario por fallo. Exactamente. Y que Migueles era el encargado, esto estoy repitiendo los testimonios que están resguardados hasta el día de hoy en la Comisión de Ética. Migueles era la persona que negociaba esos pagos. También en nombramientos judiciales. Esta causa, algunos medios han dicho que tiene que ver con nombramientos judiciales. No. Esta causa es exclusivamente por los pagos de la coima por la causa de Codelco con Velas Movitec. Todo lo que tiene que ver con tráfico de influencias se está viendo en la Fiscalía Regional de Valparaíso, no en la de Los Lagos, que es la que lleva la causa de Codelco. Es importante aclarar eso. Pero recordemos que, también lo contamos en un reportaje en CIPER, Gonzalo Migueles tiene unos chats con el ex fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, para intervenir en la negociación por la Fiscalía Nacional. Ellos apoyaban al fiscal José Morales, le realiza un ofrecimiento, ¿no? Un doctorado y la jefatura de una fiscalía en Santiago. Sí. Entonces, habían antecedentes de que Migueles participa en el mundo judicial en operaciones opacas al menos. Perfecto. Ángela Vivanco no cae en esta ola de, digamos, allanamientos y detenciones. Ella tiene una situación judicial especial precisamente por haber sido ministra de la Corte Suprema. ¿Podemos explicar eso? Ángela Vivanco está imputada, al igual que los tres, ¿no? Al igual que Migueles, Lagos y Vargas. De hecho, ella, que era la funcionaria pública, es lo que sustenta el delito de cohecho. Ellos van a ser formalizados por la Fiscalía por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. El cohecho se tiene que ejercer sobre un funcionario público. Ella era el funcionario público. Pero como cuando todo esto ocurrió... Eso es súper importante. O sea, si fuera solamente Migueles el involucrado aquí, no podría existir el delito de cohecho. No, porque no. Sería cohecho entre privados, mucho más difícil. Claro. En general es un funcionario público. O sea, eso es una norma importante. Ya, y como Ángela Vivanco era ministra del Poder Judicial cuando esto ocurrió, los integrantes del Poder Judicial y de la Fiscalía también tienen una protección especial, que lo que busca es que cuando están buscando ejercer justicia, un tercero no le impute cualquier delito y lo saque de las causas, ¿no? Entonces, esa protección especial se traduce en que para poder ser formalizados, los jueces, los fiscales y otros funcionarios judiciales tienen que presentarles una querella de capítulos. La querella de capítulo en simple es un escrito de la Fiscalía que tiene que ir a un tribunal y decirle, mire, señor juez, quiero formalizar a esta persona que forma parte del Poder Judicial por esto y estos delitos. El juez pondera y dice, ok, se aprueba la querella de capítulo y recién ahí esa persona puede ser formalizada. Es parecido a cómo funcionan los desafueros, ¿no? Exactamente, o sea, como que un paralelo. Tal como la Fiscalía o un parlamentario tiene que ir primero a pedir el desafuero y luego tomar acciones contra él. Exacto. Y eso es lo que va a pasar. El Ministerio Público está preparando esa querella de capítulos contra Ángela Vivanco. Se va a presentar y de ser aprobada, ella también va a ser formalizada por estos delitos. Y esa es la razón por la cual entonces no hay una orden de detención hoy contra Ángela Vivanco porque hay que pasar por este proceso previo. Exactamente. Perfecto. Esto lo vimos también, es otro caso similar que lo hemos conversado acá, ¿no? En el caso del ex fiscal Guerra, ¿no? Que también hay que presentar la querella de capítulos previa. Exacto, porque hay gente que dice, pero ¿cómo si ellos ya no son fiscales o no son jueces? Bueno, es que los hechos que se investigan ocurrieron cuando sí eran fiscales o eran jueces. Y tienen esta protección, ¿no? Lo alcanza esta protección. Claro, y tienen que ver además con acciones que hicieron en el ejercicio de sus cargos. Exactamente. Y además interesante porque pueden ser formalizados sin querella de capítulos, pero no se le pueden pedir medidas cautelares. Claro. Entonces uno puede inferir que si la Fiscalía no la va a formalizar sin querella de capítulo es porque va a pedir algún tipo de medida cautelar contra ella. Perfecto. Ahora, Nicolás, uno se pregunta también, todos estos fallos no son de una persona. Es una sala de la Corte la que toma todas estas resoluciones que son favorables a esta empresa bielorrusa. Por lo tanto, aunque Vivanco tiene un rol protagónico, uno se pregunta, bueno, pero Vivanco tenía que conseguir más votos acá. Sí. ¿Sabes si hay también alguna indagación que tenga que ver con los otros votos o con las acciones que Vivanco toma con otros colegas, digamos? Porque no es solamente ella la que puede tomar las resoluciones. No, por supuesto. En reportea.cl, en el artículo que publicamos de investigación, adjuntamos una línea de tiempo en un Excel donde está el detalle de cada uno de los fallos y cómo votaron los ministros. Vivanco es la única ministra que se repite en la votación de todos los fallos y las resoluciones. Algunos participaron. Sergio Muñoz, por ejemplo, que en ese tiempo formaba parte del Poder Judicial, algunas veces votó a favor de CBM y otras veces en contra. El ministro Simpertí estuvo en una votación. La ministra Gajardo votó en contra. Pero la que siempre se repetía era Vivanco, digamos. Me imagino que también es materia de investigación del Ministerio Público si hubo otros funcionarios judiciales implicados en esto, ¿no? Claro, porque uno puede pensar también que en estos casos colegiados se da muchas veces que hay alguien que de alguna manera la lleva, ¿no? Que es el que más conoce el caso, es el que convence a los colegas de alguna manera, no sabemos cómo, pero lleva el convencimiento de poder decirles, mire, en este caso hay alguien que tiene la razón. Claro, y entendiendo la lógica de la Suprema también, no es que los ministros se encierren a deliberar durante semanas por un fallo. En un solo día que funcionan en la mañana, ven varios fallos, ¿no? Entonces se discute, alguien queda a cargo de redactar y ahí está.
¿no? No es una larga discusión tampoco. Entonces, claro, los criterios de decisión, muchas veces hay una persona que lleva la voz cantante. ¿Qué más sabemos de esta empresa, Nico? Porque hay aquí un consorcio chileno-bielorruso, ¿no? De capitales bielorrusos. Pero también aquí aparecen otras figuras, porque estamos viendo a los dos abogados sobre los cuales ya se expiden órdenes de detención, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Pero hay otro abogado que aparece y que es un nombre muy conocido, que es Gabriel Silver. Sí, también fue abogado. Él recibió porque los fiscales... Político, exdiputado. Exdiputado, y Eduardo Lagos también exdiputado. De hecho, Eduardo Lagos, paréntesis, fue exdiputado del Partido Radical, fue un hombre de los gobiernos de la Concertación, ocupó cargos de jefe de gabinete, trabajó con distintas figuras de la Concertación, fue jefe de gabinete de Patricio Tombolini, por ejemplo, ¿no? Caso Coima. El jefe de gabinete de Tombolini. Sí. Y luego, en 2001, llega a ser diputado por el Partido Radical, representando a Puerto Montt. Pero el 2003 lo desaforaron porque resulta que se comprueba que Eduardo Lagos había falseado su licencia de educación media. Es decir, llegó a ser diputado sin haber terminado el cuarto medio. Falseó la licencia, lo desaforaron. También tuvo una causa imputado por cohecho. Luego fue a sacar un título a España y una investigación de Radio Bio Bio demostró que también había un título irregular ahí. Luego se recicla, se sale de la política contingente en 2013, entra a estudiar Derecho en la UNIAC y ahí, bueno, hasta hoy día abogado penalista. Junto a Mario Vargas, que es su socio y su dupla, que están hoy día los dos presos. Ahora, eso dice mucho, por lo tanto, que su trayectoria no tenía mucho que ver con la excelencia profesional, digamos, sino que tenía que ver más bien con el manejo de círculos de poder. Exactamente. En los 90 era un operador político, digamos. Y bueno, Gabriel Silver, el tercer socio de este bufete de abogados, también exdiputado, demócrata cristiano, ¿no? Estuvo muchos más años en el Congreso, es pareja de la actual senadora Loreto Carvajal del PPD. Y no es mañoso decirlo, ¿no? Porque es importante, porque, por ejemplo, Mario Vargas, miembro de este bufete de abogados que hoy día está detenido, muy cercano en distintas situaciones con Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones, también vinculado al caso Hermosilla, y que el Senado la próxima semana va a tener que votar la acusación constitucional en su contra. ¿Qué va a hacer Loreto Carvajal? Es pareja de un socio de bufete, uno de los mejores amigos de Mario Vargas. En Reportea contamos, por ejemplo, que también compartían viajes, ¿no? En un chat de Hermosilla con Verónica Sabaj, otra exministra de la Corte de Santiago, expulsada por sus vínculos con Hermosilla, cuentan que Vivanco, Migueles, Mario Vargas, su pareja, el ministro Antonio Ulloa y un notario de apellido Rodríguez viajan juntos a Buenos Aires, ¿no? Y en las cartolas bancarias de Migueles está el registro cuando él le transfiere a Mario Vargas cierta cantidad de dinero con la glosa pasajes Baires, ¿no? También habían viajes, ¿no? Al extranjero, participaban en fiestas, y ese es otro asunto. Ángela Vivanco nunca se inhabilitó, nunca transparentó que era así de cercana con Mario Vargas, uno de los abogados de Velas Movitec. Claro que sí. En el caso de Gabriel Silver, ¿sabemos por qué sobre él no hay orden de detención? ¿Hay antecedentes distintos o no hay los antecedentes que sí hay sobre los otros abogados? No conocemos el detalle absoluto de la investigación, ¿no? Eso me imagino que lo va a dar a conocer la Fiscalía el día viernes, que va a ser la formalización. Lo que sí sabemos es que Silver fue quien recibió a los fiscales que allanaron también la oficina de este bufete de abogados. Tele 13 publicó que encontraron ahí varios dinero en efectivo en caja fuerte, $7.000 en efectivo y dinero en bolsas de cartón. Silver estaba ahí, quedó apercibido, no fue detenido. Yo no te podría descartar que existan otras diligencias respecto a ello. A Gabriel Silver le levantaron el secreto bancario, de hecho, al igual que a Mario Vargas y Eduardo Lagos, pero hasta ahora no ha sido detenido. El tema del dinero en efectivo ha marcado todo esto. Tú lo dices por los antecedentes que hay de que en algún momento estas transferencias bancarias se convierten en dinero en efectivo, ¿no? Para evitar la trazabilidad. Para lavar la coima. Se encuentra dinero en efectivo en la oficina de abogados, se encuentra dinero en efectivo en la casa de Ángela Vivanco también. Sí, hay que ver eso. Ella habló con Zipper y le dijo que era el sueldo de la trabajadora doméstica de su hogar. Claro. No sabemos el monto de ese dinero, ¿no? Al parecer, por lo que yo he podido averiguar, no es un gran monto. Puede que Ángela Vivanco tenga razón en ese punto. Entonces hay que tener ojo con... Pero claro, el dinero en efectivo en el caso Hermosilla, Daniel, ha aparecido en distintas aristas. Recordemos que el mismo Luis Hermosilla recibía pago a través de sobres con dinero en efectivo de los Jalaf, plata en efectivo para Leonardo Villalobos. Es decir, estos grupos, para ciertos pagos que querían esconderlos del registro bancario, utilizaban mucho la plata en efectivo. Naturalmente. Tú decías también, Nico, y recordabas dos casos, ¿no? El de la jueza Verónica Sabaj y el del juez Antonio Ulloa, en los que de alguna manera la Corte Suprema mostró criterios distintos, o tal vez la división, que muchas veces se ha hablado, que en la Corte Suprema hay un grupo que está más bien por hacer una limpieza a fondo, y otro grupo que está más bien por las defensas corporativas, digamos, por defender algunas de las acciones y no tomar medidas tan rigurosas. ¿Cómo impacta también esa situación que está pasando hoy día en la Corte Suprema? Mira, eso es así, y hay mucho miedo en la Corte Suprema. He podido hablar con algunos ministros, y hay ministros que están muy temerosos. Mario Vargas
al igual que Hermosilla, también tenía sus propios vínculos con los nombramientos judiciales. En Reportea publicamos hace una semana los chats entre Mario Vargas y Hermosilla. Recordemos que Mario Vargas, cuando estalla el caso Hermosilla, presenta un recurso para que la Fiscalía destruya sus conversaciones con Hermosilla y nunca se hagan públicas. Bueno, se hicieron públicas, y en esas conversaciones, ¿qué aparece? Nombramientos judiciales nuevamente. Impulsan al menos 8 nombramientos judiciales en la Suprema y en cortes de apelación en Arica y en otros lugares de Chile. Y prácticas complejas. También se cuidaban, siempre hablaban por Telegram, ¿no? Telegram es una aplicación que tiene fama de ser más segura que WhatsApp. Mario Vargas le decía a Hermosilla, vamos a Telegram. En una ocasión, Hermosilla le dice, no me llega tu mensaje, y Vargas le escribe por WhatsApp lo que le quería decir por una vía más segura. ¿Y qué le dice? Recibí una filtración desde la Videma, Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI, por una causa por extracción ilegal de aguas de SQM. Y le dice, tenemos todas las manos para arreglarlo. Eso aún no se hacía pública, esa causa. Y Hermosilla le dice, ok, tengo que verlo en persona, y promete hacer gestiones. Ese tipo de conversaciones tenían, ¿no? Entonces, Mario Vargas, además, con los nombramientos judiciales, al parecer tenía contacto en las policías, tenía contacto en los tribunales. Sus chats dan cuenta de que Hermosilla le pedía que se consiguiera querellas que aún no eran públicas, y Vargas lo hacía y se las enviaba. Entonces, al parecer, la red de Mario Vargas, también en la Fiscalía, es bien relevante. Todos los miembros de esa red hoy día están muy temerosos, ¿no? Y Vargas tiene una mala imagen. Nosotros en Reportea también están los chats de Sabaj con Hermosilla donde hablan de Vargas. Era un grupo, el grupo más cercano era Mario Vargas, Antonio Ulloa, Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, Sergio Llaver, el conservador de Puente Alto. Antonio Ulloa, que no fue expulsado por la Corte Suprema, recordemos, pese a todos los antecedentes, y que ahora está pendiente. La Cámara de Diputados ya aprobó prácticamente por unanimidad, un solo voto en contra, la acusación constitucional, y ahora depende, como decías antes, del Senado. Y parece que hay una estrategia, lo que dicen en el Senado, es que hay senadores que están yéndose de viaje, que no quieren votar, ¿no? Para que eventualmente pudiera no haber el quórum necesario. Exactamente, y eso puede ser muy complejo, que sería muy poco ético, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por haber venido nuevamente aquí. Recordemos e invitemos en Reportea, están todas estas investigaciones sobre este y otros temas, un sitio que está realmente espectacular, así que invito a toda la gente que vayan a Reportea, que se hagan socios, también pueden colaborar con estas investigaciones. Reportea.cl. En Chile no es fácil hacer periodismo de investigación, estamos levantando un nuevo medio y tratando de afirmar ese espacio, y que sumar nuevos integrantes del equipo también pueden hacerse socios con un aporte mensual y asegurar la independencia también de los reportajes que hacemos. Gracias, Nico, como siempre, acá hablando de un tema que importa. Gracias, Daniel. Chau. Queremos presentar ahora Podría Ser Tú, una iniciativa conjunta de Abofem y del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, que cuenta historias de inequidad que muestran la realidad de miles de mujeres que todavía se enfrentan a riesgos que ponen en juego su salud, demostrando que las 3 causales no son suficientes. Hay miles de abortos clandestinos que se producen cada año en el país, y detrás de cada uno de ellos hay vidas reales que podrían ser la tuya, la de una amiga, una hermana o una pareja. A continuación vamos a ver la recreación de un caso real ocurrido en Chile. ¿Te imaginas lo que es someterte por años a tratamientos de fertilidad para tener un hijo? ¿Te imaginas enterarte que estás embarazada al mismo tiempo que te diagnostican con cáncer? ¿Y te imaginas que no puedes comenzar con tu tratamiento por el hecho de estar embarazada? Yo siempre quise ser mamá. Por eso no dudé en comenzar un tratamiento de fertilidad para lograrlo. Fueron cientos de inyecciones, visitas al médico y sobre todo miles de noches en vela. Pero nunca me imaginé que el día que recibiera la noticia de mi embarazo, también me iba a enterar de mi cáncer. La quimioterapia tenía que comenzar de inmediato para que se cumplieran los buenos pronósticos que me daban los médicos. Pero las leyes en Chile me obligaban a esperar. Y como mi vida no estaba en peligro inmediato, no me cubría ninguna de las causales, así que tuve que viajar a otro país para poder acceder a un aborto legal. Ahora ya estoy de alta y pude lograr el sueño de ser mamá. Pero no puedo dejar de pensar cuál será la suerte de todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de viajar. Podría ser tu historia. Podrías ser tú. Estamos ahora junto a María Jaraquemada, abogada
experta en integridad y en transparencia. María, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos recién, veíamos, tú estabas escuchando los detalles que contaba Nico Sepúlveda acerca del caso. ¿Qué es lo que te parece más grave en lo que estamos conociendo? A ver, yo creo que quizás como esta red, por así decirlo, de nombramiento y de posible tráfico de influencia, yo creo que estamos ya como un poquito menos sorprendidos. Pero yo creo que la posibilidad de que se esté pagando por sentencias es algo muy grave. Y que yo creo que tampoco tenemos tantos antecedentes en nuestro país. Sí, en la región. Está el caso del cartel de la toga en Colombia, que fue muy famoso. También en Perú, hace pocos años, el caso de los cuellos blancos del Callao, que también fue bastante escandaloso. Pero esto, claro, yo creo que es como una de las cosas más graves que puede pasar dentro del Poder Judicial y obviamente preocupa que esto pueda ocurrir. Y hoy en día, claro, estamos hablando respecto de una empresa, pero si estamos tan preocupados del crimen organizado, que está en alza, no solo en Chile, en la región, en el mundo, ¿por qué no pensar que esto pudiera pasar el día de mañana como ocurrió en Colombia y en Perú con el crimen organizado? Entonces yo creo que eso a mí es lo que más me preocupa de todo esto que se está investigando y que obviamente vamos a ver qué van a decir los tribunales en esta investigación. ¿Qué era el cartel de la toga? ¿Podemos hacer un resumen para la gente que no Cartel de lo la conoce? toga, bueno, son casos bastante similares en Colombia y Perú que se dan en épocas distintas, donde efectivamente se pagaba por sentencias que favorecían al crimen organizado. Incluso en el caso de Perú, habían casos de pedófilos o abusos sexuales de menores, donde se transaccionaba la sentencia. Básicamente, tú pagabas para que emitieran una sentencia a favor de los intereses del crimen organizado y estas personas. Y eso generó mucho escándalo en Colombia en su momento y en Perú también. De hecho, hizo caer hasta al presidente de la Corte Suprema, que no estaba involucrado en esto, pero efectivamente por una falta como de control, por así decirlo, dentro de lo que ocurría en el Poder Judicial de Perú. Ahora, en este caso, María, además estamos hablando, si esto se confirma, de la posibilidad de que se estén vendiendo fallos de la Corte Suprema. O sea, ni siquiera estamos hablando de la justicia penal o de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema. Sí. ¿Qué te parece eso? O sea, es extremadamente grave. Es como de las cosas más graves que uno puede pensar que puede ocurrir dentro del Poder Judicial. Entonces, a mí lo que me preocupa son varias cosas. Uno, primero, que efectivamente esto podría haber ocurrido. Y segundo, si efectivamente tenemos medidas dentro del Poder Judicial para poder detectar estos casos de manera rápida y poder en el fondo cortarlo de raíz, porque todo indica que no nos habríamos enterado si no hubiera sido por este famoso audio que inicia todo el caso Hermosilla y también por el trabajo de los medios de comunicación. O sea, el trabajo que ha hecho Nicolás y otros medios independientes ha sido muy relevante porque ellos en el fondo han obtenido copias de todos estos WhatsApp y han escarbado al mismo ritmo o a veces más rápido incluso que el Ministerio Público para poder detectar otras posibles irregularidades y que en el fondo, gracias a este trabajo que hacen los medios de comunicación, empiezan a reaccionar también nuestras instituciones. Ahora, María, esto es interesante porque, lo comenzábamos recién, este caso ya había levantado sospechas antes de que se supiera lo de Hermosilla, antes que los ojos se posaran a Ángela Vivanco. Ya en los pasillos de tribunales se encontraba que era raro de por qué Ángela Vivanco estaba tan interesada en este caso, por qué hacía gestiones para que los relatores pusieran al caso primero y se saltara la fila de otros, por qué insistía en formar la sala. O sea, había una sospecha que, de hecho, en el sumario de cuando investiga este caso la Corte Suprema, hay funcionarios judiciales que declaran que tenían esta sospecha. Y ahí queda claro que el sistema no funciona, porque eso no llega a nada hasta que explota el caso Hermosilla. Así es. Claro, y ahí hay muchas cosas que preguntarse. O sea, hay canales de denuncia eficientes y eficaces dentro del Poder Judicial. Se sienten las personas que trabajan dentro del Poder Judicial, por ejemplo, los relatores, que luego son los que declaran en esta investigación, se sienten con la confianza para ellos poder alertar de este tipo de situaciones sin que sean después ellos los sancionados. Parece que no. Al menos no hasta ese momento. ¿Existe algún sistema como de auditoría que se haga constantemente para ver por qué algunas causas se aceleran, etcétera? Hoy en día, además, la inteligencia artificial te permite tener como ciertos sistemas de monitoreo de cuando algo se salga de un patrón. Por ejemplo, por qué estas causas se están adelantando, por qué se están poniendo en tabla mucho antes del promedio, por ejemplo, te levanta ciertas alertas. ¿Existe realmente esos sistemas preventivos o detectivos en el Poder Judicial? Al parecer no. Ahora, yo creo que dentro de lo malo también hay cosas buenas, que primero, sabemos que la Corte Suprema reaccionó ante este caso y otros antecedentes y la ex ministra fue destituida. El Congreso también aprobó la acusación constitucional. Vamos a ver qué pasa con la investigación penal que se está llevando a cabo. Pero también yo creo que es importante en el fondo ver
cómo se llega a esto. Y yo creo que uno es lo que te decía, estos sistemas preventivos y detectivos, y segundo, un sistema de nombramientos y disciplinario y nombramientos cruzados, porque acá también estamos viendo que hay notarios, al parecer, involucrados, y que donde se habría participado en su nombramiento, que hace que en el fondo sea como una entidad muy endogámica, que no tiene mucha fiscalización externa y que por lo tanto se podrían generar ciertos incentivos para que este tipo de conductas pudieran terminar ocurriendo. Entonces yo creo que ahí es donde también tenemos que nosotros reaccionar. Y hay un proyecto de ley que se está discutiendo que ingresó el año 2019 a raíz de lo que pasó en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Entonces eso es como lo que uno le da como pena, por así decirlo, o frustración, que en el fondo el año 2019 cuando ocurrió esto, e incluso antes, cuando ocurrió lo de Rancagua, ya hubo un consenso bastante alto entre la academia, entre las asociaciones de magistrados y magistradas, la propia Corte Suprema, el gobierno de turno, etcétera, en que había que cambiar este sistema porque tenía muchas deficiencias y porque podía generar estas redes de tráfico de influencia en distintos sistemas, normalmente notarios, conservadores y dentro del propio Poder Judicial. Y perdona, y el año pasado, a esta altura del año, hablamos muchísimo de esto también. Cuando está ahí el caso de Hermosilla, cuando se revela toda esta maraña, todos estuvimos hablando de que había que cambiar el sistema de nombramiento judicial, de que había que establecer normas de transparencia, que iba a haber proyectos de ley, y después se olvidó. El proyecto de ley está avanzando. Fue aprobado por la Cámara de Diputados en julio de este año y está empezando su discusión en el Senado. O sea, no es que esté totalmente parado. ¿Y es un buen proyecto de ley? ¿Ayuda? Avanza, pero no sé, lo que no se aprobó, no hubo acuerdo, era la composición de esta como nueva comisión de nombramiento. Entonces eso quedó como sin aprobarse y va a tener que discutirlo el Senado, ¿ya? Viene a resolver varios de los problemas. Hay una comisión de nombramiento. Sí. Expliquemos de qué lo que hace es un poco, hoy en día está todo concentrado en la Corte Suprema. La disciplina, por así decirlo, cuando hay que sancionar tanto sus pares como hacia abajo, y también los nombramientos en el fondo hacia abajo también están muy controlados, están muy jerarquizados. Y lo que acá se trata de hacer es como, y además participan muchas veces en el nombramiento de otras autoridades que ganan muchos recursos y obviamente eso puede llevar a lo que hemos visto este tráfico de influencia, como son los notarios y los conservadores, y no entremos en la reforma de notarios porque nos van a ganar a llorar, pero... hemos hecho programas de lo que importa al respecto, entonces, sí, y yo lo escuché y casi lloré, entonces efectivamente hay un tema ahí que ha generado como estas redes de posible tráfico de influencia, de nombramiento y de operadores judiciales en el fondo que son muy conocidos y reconocidos, y el caso Hermosilla nos los ha mostrado muy bien. Y entonces lo que se quiere hacer es separar esto, y eso también se discutió en los dos procesos constituyentes. Claro. Y la solución que se está llegando es más bien parecida al del segundo proceso, donde en el fondo lo que se quiere es como desconcentrar el poder. Porque de hecho hay una fórmula de la corrupción muy famosa del profesor Robert Kritgard, que en el fondo él dice que se puede dar más corrupción cuando tú tienes la concentración de la toma de decisiones, un monopolio de las decisiones, con mucha discrecionalidad y con poca transparencia y rendición de cuentas. Entonces acá se estaría desconcentrando el poder y habría una comisión de nombramientos que estaría integrada mayormente por personas del ámbito judicial, pero no necesariamente de Corte Suprema, hay personas también de tribunales inferiores, y otras personas externas que pueden ser, por ejemplo, el colegio de abogados, decanos de universidades, etcétera. Entonces se saca solo del Poder Judicial esto y ya no es tan endogámico, y ellos tienen que hacer concursos de antecedentes, etcétera. Entonces se hace que sean más transparentes estos concursos y que efectivamente hay una carrera para fomentar también que las mejores personas, las mejor formadas, las con mejores competencias lleguen a esto, y no que haya una red de favores o que tú tengas que tener padrinos o madrinas para llegar a esas posiciones. Porque además... Hay un estudio que hizo la profesora Yanira Zúñiga que es muy interesante sobre cómo estos sistemas más opacos y por redes además perjudican mucho, por ejemplo, a las mujeres o personas que no son parte del círculo y de las redes de poder, porque normalmente tenemos un sesgo que muchas veces nombramos a personas que son más bien parecidas a nosotros, y eso a veces tiene que ver también con el género, y por lo tanto les cuesta mucho más llegar a esos cargos a pesar de que tengan todos los antecedentes, los mejores currículum y la mejor carrera funcionaria. Y por otro lado, también la disciplina se separaría y estaría a cargo de fiscales judiciales. Entonces, se trata como de un poco desconcentrar tanto poder en la Corte Suprema y dejar a la Corte Suprema más bien para lo que en el fondo es nuestro máximo tribunal. Yo creo que se avanza. Obviamente siempre pueden tener perfeccionamiento, etc. Entonces, algo está avanzando ese proyecto. Pero yo estoy muy de acuerdo con la relatora de la ONU en estas temáticas que señaló también el año pasado
que los proyectos de ley se demoran y está bien. O sea, tampoco por hacerlo a la rápida hagámoslo mal. Pero se pueden como empezar a aplicar ciertas prácticas Que no requieren ley. que no requieren ley para que efectivamente tengamos procedimientos mucho más transparentes, más fundamentados, etc. Y yo creo que en eso hemos estado mucho más lentos. Y por otro lado, yo creo que las leyes ayudan, obviamente, con los incentivos y los desincentivos, pero muchas veces lo que más cuesta cambiar son la cultura, son las normas informales, en la forma de hacer las cosas. Yo creo que estos casos que se están investigando y lo que estamos viendo de personas privadas de libertad, etcétera, yo creo que muchas veces es una de las formas como más brutas o radicales, por así decirlo, de cambiar esos comportamientos junto con el reproche social y el escándalo que esto ha sido. Y yo creo que eso puede ser buena noticia, pero yo espero efectivamente que en general el Poder Judicial como que recoja el guante y entienda que hay que cambiar ciertas conductas y ciertas prácticas de cómo se hacen las cosas para darle mucho mayor confianza a la ciudadanía en ello. Y ahí, María, hay señales que uno espera de la Corte Suprema sobre estos antecedentes, que lo conversábamos, de pronto no queda claro, o se ha hablado mucho que hay una fractura en la Corte Suprema, una especie de disputa entre dos bandos, donde hay un bando que sí está más por limpiar la casa y por dar señales de mucha claridad en este tema, y otro que en cambio está un poquito más por matizar las cosas y caer incluso en defensas corporativas. Lo vimos en un caso, el de la jueza Verónica Sabaj, por ejemplo. Ella efectivamente recibe esta sanción de la Corte Suprema, y en cambio en el caso del juez Antonio Ulloa, con antecedentes muy graves, la sanción es bastante menor, y ahora finalmente él no es expulsado por la Corte Suprema y su suerte ahora va a ser determinada por el Senado. ¿Cómo te parece que está actuando la Corte Suprema en esta especie de conflicto interno o de dilema interno que parece haber acerca de cómo reaccionar a estos casos? Obviamente uno espera que siempre haya debido proceso y que en el fondo uno no puede estar como, no sé, sancionando por lo que se crea, lo que se diga en la prensa o lo que uno como que crea. Yo entiendo que tienen que haber un análisis de los antecedentes que hay, pero obviamente por lo que uno se entera, el caso del juez Ulloa me parecía bastante grave también. O sea, a mí me cuesta explicar por qué la jueza Sabaj se removía y él no. Yo creo que son casos bastante similares. Y obviamente preocupa cuando él dice: yo solo hice lo que veía a mi alrededor. Yo creo que eso no alivia la falta, ya menos en personas en el fondo que tienen que conocer la ley al derecho y al revés. Por lo tanto, no puede excusarles el conocer que hay temas que pueden ser irregularidades y que por lo tanto ellos tienen que abstenerse de participar de ese modo, adelantar fallos, adelantar información, dar información confidencial, privilegiada, tratar de influir en lo que hagan otros jueces, Pero etc. me preocupa mucho la Corte Suprema, porque no es que la Corte Suprema niegue los antecedentes. Dicen, sí, estos antecedentes Lo que pasa existen, es que ese es el problema, que yo creo que en el fondo lo que dice el juez Ulloa tiene algo de razón de ser. Cuando él dice: yo solo hice lo que vi a mi alrededor, es porque en el fondo, claro, cuando la práctica muchas veces ha sido esa, al final el reproche tendría que ser muy alto para muchas otras personas y no solo para el juez Ulloa. Entonces yo creo que ahí hay un tema, pero yo creo que efectivamente hay que dar una señal muy potente de que esto no está permitido y que cuando puedan haber este tipo de faltas a la ética tan graves, efectivamente corresponden sanciones igual de graves. Y parece que los jueces de la Suprema le dan la razón a Ulloa. Cuando Ulloa dice, bueno, esto era más o menos generalizado, todos lo hacíamos. Parte de sí. Y los jueces de la Suprema, los que votan, digamos, porque sea una sanción menor, básicamente le da la impresión de que están diciendo, bueno, parece que sí, digamos, porque vemos estos antecedentes, vemos que están acreditados y no nos parece tan grave. Así es. Entonces, parece que algo de razón tiene Ulloa en lo que está diciendo. Claro, por eso te digo que yo creo que algo de razón tiene, porque en el fondo, al parecer, como es una práctica más habitual de lo que uno quisiera, y eso también se desprende de los WhatsApp que hemos conocido, de las comunicaciones que hemos conocido, efectivamente el reproche pareciera ser menor. Yo creo que ahí la diferencia con la jueza Sabaj quizás puede ser como algunos términos que ella usa, cuando ella también le ofrece como esta asistencia judicial, que es totalmente grave y en el fondo afecta mucho la imparcialidad que tienen que tener los tribunales, pero yo creo que sí, que debiera haber habido un reproche mayor. Y no solo eso, sino que si tú miras como algunas encuestas, por ejemplo, se hizo una por la OCDE, y la encuesta en general en Chile, o sea, la confianza en general en Chile era más baja a las principales instituciones que el promedio OCDE, pero donde existía la mayor brecha era efectivamente en el Poder Judicial o en el sistema judicial. Nosotros teníamos un 25% de confianza versus el promedio de la OCDE, que era un 54%. O sea, había una gran brecha, una diferencia muy grande. Y lo mismo en la última encuesta de la UDP,
donde el 73% de las personas creen que se aplica distintos criterios por la justicia cuando tú eres rico y cuando tú eres pobre. Y si estamos hablando de que eventualmente se podría comprar una sentencia, o que los abogados o abogadas más conocidos de la plaza tienen un mayor vínculo, mayor cercanía, y podrían en el fondo tener información confidencial privilegiada, o incluso lograr alterar la composición de las salas para su beneficio, obviamente te confirma un poco esa percepción. Y yo creo que eso hay que mostrar que si eso ocurrió, bueno, el mayor de los reproches, y también qué vamos a hacer para que esto no siga ocurriendo. Y cuando María, y este es otro tema, pero acaba de salir el fallo del caso SQM también, que obviamente abona esa misma idea, ¿no? Absolutamente. De que hay un caso de corrupción así de claro, con mucha evidencia, y que por distintas causas, por distintas razones, lo hemos explicado latamente, al final lo que termina es que los principales acusados son absueltos. Así es. Y bueno, todo lo que pasó previo al caso SQM, porque el caso SQM es como el último capítulo de la serie. Pero recordemos previamente, en el fondo, el hecho de que las faltas electorales ni siquiera fueran delitos, que tuvieran plazos de prescripción tan breves, y todo el sistema que teníamos antes, y donde era absolutamente conocido cómo se financiaba ilegalmente la política, sin que nadie dijera nada, y lo que ocurrió también con el servicio de impuestos internos, etcétera. Yo creo que te demuestra que efectivamente, claro, hay ciertas cosas que quizás no queremos indagar tanto, pero en otro tipo de delito queremos el máximo rigor de la ley. Y yo creo que al final el Estado de Derecho se demuestra en todos estos aspectos, especialmente cuando estamos enfrentando casos contra personas que hayan tenido mucho poder político, poder económico, o poder dentro del mismo poder judicial, valga la redundancia, que yo creo que va a ser como, no sé, una prueba muy gigante para nuestro sistema judicial, tanto para la Fiscalía en la investigación de este caso, como el propio Poder Judicial de procesarlo. Y el caso, María, además de Ángela Vivanco, porque ella no solamente era una juez muy influyente en la Corte Suprema, sino que tenía trayectoria política, venía del mundo político, tenía muchos contactos políticos, e incluso ella era una especie de referente, podríamos decir, académico en temas éticos. Totalmente. Ella hacía clases de bioética. Ella estuvo en la comisión asesora presidencial que nombró el presidente Lago por el caso Mopgate el año 2003, si no me equivoco. A cargo de dar recomendaciones de políticas públicas para evitar casos de corrupción, para mejorar la transparencia. Exacto, ella como académica de la Universidad Católica. Y además yo recuerdo que en pandemia, porque todo esto fue virtual, a raíz de lo que pasó el año 2019 con la Corte de Apelaciones de Rancagua, se hicieron como unas jornadas de ética dentro del Poder Judicial, en la Corte Suprema, invitaron a una persona externa, a Eduardo Engel, a Luis Cordero, y hablaron todo un tema como de la ética, y ella dio una de las ponencias y las charlas principales como representante de la Corte Suprema. Entonces, efectivamente, ella era una persona que estaba muy vinculada a los temas de probidad y de ética, tanto en la Universidad Católica cuando hacía clase, como luego cuando ingresa al Poder Judicial. Entonces, obviamente, eso es como una de las cosas que también llama mucho la atención, de que eventualmente ella pudiera estar involucrada en estos casos, y también que fue destituida por conductas antiéticas y aprobada la acusación constitucional por lo mismo. María Jara Quemada, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en otra edición de Lo que Importa, hablando de esta trama de corrupción, la muñeca bielorrusa. Recuerden que en la casa editorial de Lo que Importa no paramos. Todos los lunes estamos con Animales Políticos, ya acercándonos al momento decisivo de la primera vuelta electoral, pero vamos a seguir con Animales Políticos también luego en la segunda vuelta. Los martes, la columna de opinión en formato de video, y cada miércoles un nuevo tema que importa. Recuerda seguirnos también en Spotify, en YouTube, para poder ir creciendo entonces esta comunidad, porque el 2025 queda todavía, y además vienen grandes sorpresas para el año 2026 que ya estamos preparando. Así que nos encontramos lunes de Animales Políticos, recuerda, martes de columna de opinión, miércoles de otro tema que importa. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor.